la presentación, hoy día nosotros vamos a realizar una aplicación. Entonces vamos a aplicar el aprendizaje. Entonces vamos a ir haciendo paso a paso. Primeramente, hoy día vamos a retroalimentar las clases realizadas, ¿ya? Eso primeramente lo vamos a hacer con conocimiento previo, con una actividad que yo les traje. Y conocer una plantilla de planificación, que fue lo que yo les prometí la semana antepasada en la penúltima clase que estábamos haciendo, ¿ya? Que ustedes van a poder utilizar como apoyo para poder realizar sus clases. Eso es lo que vamos a realizar hoy. Así que, sin más preámbulos, voy a dejar de presentar para realizar otra presentación. Y antes de realizar esta presentación, les voy a dejar una pregunta en el chat que yo quiero que vayan respondiendo. Puede ser a viva voz o puede ser a través del chat, ¿ya? La primera pregunta que yo les quiero realizar es, ¿qué consideraciones debo tener en el momento en que yo realizo una planificación, en que yo, digamos, planifico una clase? Ahí está la pregunta. ¿Qué consideraciones debo tener en el momento en que realizo una planificación? Antes de hacer la clase, cuando yo la organizo, cuando yo la ordeno y veo lo que voy a realizar, ¿qué cosas son importantes tener en mente? Pueden activar su micrófono o pueden ir escribiendo en el chat. Les doy unos segunditos para que puedan meditar y puedan ir comentando. Remontémonos a la primera clase que tuvimos, donde teníamos que ver algunas cosas importantes. Antes de que yo vaya a ejecutar la clase, tengo que tener antes en consideración, unos días antes o una semana antes, ciertas ideas que yo tengo que tener presentes. ¿Cuáles son? Ya. Nuestro hermano Juan nos dice, el tiempo, ya el tiempo que yo voy a utilizar en esta clase. Conocer a los estudiantes, súper bien. Las habilidades que ellos tienen y las formas en las que aprenden, súper bien. Porque no es lo mismo que yo vaya a hacer un discipulado a niños que un discipulado a adolescentes o adultos. Son distintos, distinto el lenguaje que utilizo, distintas las actividades que puedo desarrollar. Si yo sé, por ejemplo, que dentro de mi grupo hay personas que no se pueden expresar bien oralmente, tengo que considerarlo. Si hay personas que quizás no logran escribir adecuadamente, también tengo que adaptarme a ello. Excelente, muchas gracias a nuestro hermano Juan por su intervención, por sus comentarios. También nuestra hermana Nélida nos dice, el lugar donde se va a desarrollar la clase con el grupo. Súper bien, eso es otro de los factores que influye. ¿Por qué? Porque si yo sé que voy a estar en un espacio amplio, yo puedo organizar dinámicas, puedo saber que un grupo se va a poder separar unos hacia un lado, otros hacia el otro y no se van a interrumpir con este bullicio porque van a estar bien alejados. Sé que yo voy a poder intervenir con un grupo grande porque es un espacio amplio. Sin embargo, si tengo a disposición un espacio pequeñito, ¿qué es lo que hago? Yo puedo a reunirlos a todos aquí, una actividad grupal, que no sé, o en parejas, uno al lado del otro, ¿cierto? Porque son adecuaciones que yo realizo según el espacio que tengo. Quizás en algún momento voy a tener que, es un grupo muy grande para un espacio tan pequeño, quizás voy a dividir grupos, a uno lo cito una hora, el otro a la otra, y se hacen el cambio, etcétera. Podemos hacer las adecuaciones de acuerdo a esas necesidades. Y otra cosa que dice también la hermana Nélida son los materiales que utilizaremos durante la clase para generar el aprendizaje. Súper bien. O sea, para esta clase solamente voy a necesitar, por ejemplo, ya, mostrarles un video. Entonces, si yo sé que voy a mostrar un video, necesito una tablet, un computador, un data, lo que sea necesario para poder mostrar un video.
¿ya? ¡Excelente! Muchas gracias a nuestra hermana Nelly y a nuestro hermano Juan, que estuvieron comentando ideas en torno a lo que yo considero en una planificación. Hay otras cosas más, es conocer el tema, ¿cierto? Que yo voy a tratar, tengo que conocerlo a la perfección, conocer dónde, en qué lugar de la Biblia yo encuentro ejemplos sobre este tema y qué ilustraciones puedo utilizar cotidianas para que se entiendan mejor. Ahora, siguiente pregunta. Quiero que me mencionen los 3 momentos que componen una clase, que los hemos estudiado. Nómbrenmelo nomás. ¿Cuáles son esos 3 momentos? Los hemos estado estudiando a lo largo de todas estas clases. Son 3. Separamos estos en 3. Mi hermana, inicio, desarrollo y cierre. Súper bien. Nuestro pastor César Pacheco, sí. Excelente. Y nuestro hermano Juan también comenta ahí, inicio, desarrollo, cierre. Excelente. Esas son las 3 partes que yo tengo en una planificación. ¿Cómo yo la organizo? De esa forma. Ahora quiero que nos pongamos un poco más específicos, ¿ya? Yo les voy a enviar un link aquí ahí mismo al chat, ustedes lo van a abrir y van a ir comentando según la pregunta que aparezca. Son 3 y están relacionadas con estos momentos de la clase, ¿ya? Se los voy a enviar de inmediato. Es un link al cual deben ustedes ingresar. Avísenme si es que no pueden ingresar, ¿ya? Ahí está. Esta es una estrategia que nosotros ocupamos, creo que en la segunda clase, si no me equivoco. Y yo voy a presentar precisamente esta misma pestañita aquí para que todos vayamos viendo las respuestas. Ingresen al link y vayan respondiendo las preguntas que aparecen. La primera pregunta, por ejemplo, espérenme. Voy a dejar de compartir porque hay un detalle aquí, que hay una pregunta que ya realizamos. Si quieren pueden ir completando de igual forma las que ya habíamos hecho. La primera pregunta es la que recién estábamos viendo. ¿Mencionas algún aspecto de planificación de la clase? ¿Qué es lo que yo tengo que considerar cuando planifico? Ahí hay 3 personas conectadas. Vayan respondiendo ustedes nomás y ahí va a ir avanzando hacia las otras. Aquí ya están ingresando respuestas, así que lo voy a compartir otra vez. Y yo voy a ir avanzando después hacia las otras que estén hacia el lado. Vayan respondiendo, la idea es que vayamos participando porque así podemos ir viendo si hemos o no entendido lo que hemos estado viendo. Tengo a 5 participantes y tengo una respuesta, así que vamos, ánimo. Una vez que ya conteste la primera, le va a empezar a salir la segunda y así. Recuerden que en esta clase, netamente, que ustedes mismos vayan generando el conocimiento que han estado adquiriendo. Voy a volver a enviar, creo que se conectó otra persona, así que voy a volver a enviar el enlace en el que estamos. Ya, dentro de la planificación de clase considera el tiempo, conocer a los estudiantes. Tengo 2 personas que han contestado, hay 5. Sé que a veces también no carga bien en los celulares. Ya tenemos otra respuesta aquí en inicio, desarrollo, cierre. Después, la tercera pregunta es
los aspectos relevantes de un inicio de clase. El pastor César Pacheco dice que no puede ingresar a los links. Ya, mire, no se preocupe, porque aunque no pueda entrar al link, puede utilizar el chat. Por ejemplo, ahora se está proyectando la siguiente pregunta. Menciona aspectos relevantes de un inicio de clase. ¿Qué hay que hacer en un inicio de una clase? Lo puede responder al chat nomás. Igual se puede. Si mientras ustedes vean la pregunta y la puedan responder, ya sea aquí o en el mismo enlace, está bien. Vamos, que para esto nos podemos quedar incluso unos 3 minutitos más dentro de este mismo enlace para que ustedes vayan comentando. Y así después pasar a la parte de la planificación. Ya, súper bien. Aquí nos comenta Pastor César, dice, contextualizar, conocimientos previos, plantear objetivos, excelente, ya. Súper bien, aquí igual están respondiendo en la plataforma. Tener claro lo que voy a plantear. Obviamente, siempre tenemos que tener ahí bien claro lo que nosotros vamos a ir a abordar. O sea, ¿saben qué, estudiantes? Este es el objetivo. Hermanos, este objetivo necesitamos lograr hoy y tengo que tenerlo bien claro, súper bien. Introducción, aprendizajes previos, conceptos claves. Ya, súper bien, excelente. Voy a retroceder un poquito a ver si... Ya, miren, en la primera pregunta que decía, menciona algunas cosas que debes considerar cuando planifico una clase, conocer a los estudiantes, conocer dónde, me imagino que en la Biblia, dónde están las temáticas que voy a abordar, conocer el tema, el tiempo, cuándo lo realizaré, ya el tiempo se vuelve a repetir, súper bien. Ya, me voy a quedar aquí, en el del inicio, para que vayan nomás. Ya, motivación, dice también nuestra hermana Katherine, súper bien. Tengo que motivar, tengo que... Y eso también lo puedo hacer con el objetivo. Yo digo, ¿sabe qué? Hoy día vamos a aprender sobre la importancia de la oración. Entonces, ¿yo cómo motivo? Puedo motivar con testimonios incluso de, digamos, no testimonio como que ha ocurrido algo sobrenatural, sino que me refiero a que, ¿sabe qué, hermano? Yo he vencido luchas complejas con la ayuda de la oración. Entonces, eso motiva a alguien que está enfrentando alguna dificultad a poder seguir adelante, motivándose en estar pendiente en la oración. O sabe que, de hecho, acá nuestro pastor siempre nos menciona que él a través de la oración se ha sustentado en la oración para, por ejemplo, entender mucho más la Biblia. Y eso igual es algo que puede motivar a una persona a que, hoy día vamos a tratar sobre la oración, ya, a ver, veamos, porque alguien me comentó que se podía lograr esto, o esto voy a poder lograr yo al final de la clase, entonces se motiva. Ya, nuestro hermano Juan también nos dice que el objetivo, muy importante, sí, el objetivo siempre se supone que el discípulo tiene que saber para dónde va, hacia dónde tiene que llegar, qué es lo que se espera de él. Esa es la idea del inicio. Ya, continuamos. Aquí dice también contextualizar, llevar el concepto que vamos a abordar a una situación cotidiana comprensible. Súper bien. Aquí yo no puedo ver quién respondió, pero excelente, excelentes sus respuestas. Reconocer elementos, me imagino que claves, quiso decir, elementos claves que debe tener el inicio de una clase. Ya, súper bien. No sé si ha avanzado alguien más hacia el siguiente. No, todavía no. Ya. Vamos ahora con el desarrollo de la clase. ¿Qué es lo que tiene que tener un desarrollo de la clase? Para todos los hermanos, para todos quienes están conectados. ¿Qué debe tener un desarrollo de clase? ¿Qué hago yo en el desarrollo de una clase?
Vamos comentando ahí, es todo el conocimiento previo. Argumento, ya, súper bien. Los argumentos, digamos, que, por ejemplo, es un contraste ahí con el tema de la predicación. Cuando yo hago una predicación, un sermón, yo también tengo que considerar que yo planteo algo y yo tengo que dar argumentos de. Entonces, algo similar ocurre en el desarrollo de una clase. Yo les planteo la temática central y tengo que darles argumentos, tengo que decirles por qué esto es así. Ya saber definir también el concepto, súper bien. Poder definir el concepto claramente. Para los que aún no comentan, estamos viendo los elementos que debe tener un desarrollo de clase. Elementos que debe tener un desarrollo de una clase. Aquí presentábamos la definición, los argumentos, ejemplificar, súper bien. Tengo que entregarles ejemplos a la persona, ya sea cotidianos o ejemplos de la Biblia. ¿Ya? Súper, vamos, excelente. Creo que en sí no falta ningún elemento más, pero si alguien más quiere comentar también, dejamos el espacio, porque aún solo queda un solo momento de la clase por definir. Vamos, para que todos participen. Ya, alguien acaba de comentar en la pizarra digital lo siguiente del desarrollo. Dice, explicación del contenido, actividades según la forma de aprendizaje de mis estudiantes, interacción, retroalimentación. Excelente. Me gustó esa palabra que se utilizó ahí. No sé el hermano o hermana que escribió, pero mis felicitaciones por esa palabra clave, interacción. ¿Por qué? Porque de hecho lo hemos mencionado en clases anteriores, yo debo generar, recordemos que nosotros estamos viviendo como comunidad, ¿ya? Nosotros vivimos como comunidad, vivimos como iglesia. Entonces tengo que ser capaz de poder generar entre los hermanos una interacción. Y yo con los estudiantes, con los discípulos, yo tengo que generar esa interacción. Preguntas, con trabajos grupales, con trabajos en pareja, eh, haciendo quizás roles para poder eh, dramatizar, digamos, una situación. Eso es súper importante. Así que felicitaciones, excelentes respuestas. Ahí, nuestro hermano Juan. Ya, súper bien. Vamos entonces. No, ¿nadie más ha comentado? No, así que vamos a pasar a la última, porque estoy avanzando. Yo sé que quizás algunos se pueden ir quedando atrás, pero esto es solamente retroalimentación, ¿ya? Para que no se espanten. La idea es que obviamente ustedes vayan respondiendo. Si es que no alcanzaron a responder en el chat, respóndanse ustedes mismos si es que recuerdan esta información. Y vamos a ir al último, que el último es el cierre de la clase. Menciona aspectos relevantes de un cierre. ¿Qué debe tener el cierre de una clase? Yo ya les presenté todo lo demás y yo ahora tengo que terminar. ¿Qué les digo? Bien, hermano, eso es lo que les iba a enseñar. Adiós. Quedan en libertad de acción. No, yo tengo que hacer algo para poder dar un buen cierre a esta clase. ¿Qué es lo que puedo hacer? Vamos, comentarios. Ya, aquí hay una respuesta que dice en la pizarra digital, síntesis. Ya, un cierre tiene que tener una síntesis, súper bien. Porque no voy a dar otra vez eh, todo lo que expuse durante toda la clase. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque voy a generar una sobrecarga, digamos, cognitivamente.
y porque también el ser más extenso no me permite quedarme con lo central, con lo clave, ¿ya? Recapitular lo que mencionamos con ideas claves, ya, súper bien, eso es a lo que me refería. Ya, tengo que generar una evaluación, dice nuestro hermano Juan también. Evaluación, coevaluación, pregunta de metacognición. La metacognición, no sé si lo habíamos mencionado antes en las clases, pero la metacognición tiene que ver con, a ver, para explicarlo así de una forma súper simple, es como yo aprendo. Yo hago que la persona se pregunte a sí misma, es como que se mire un espejo y diga, ok, ¿cómo lo hice? ¿Qué fue más sencillo? ¿Qué me costó más? ¿Qué debo reforzar? Esa es la metacognición. Es aprender cómo aprendo. Por eso es metacognición. Es algo que es como algo que se hace sobre ese mismo concepto. Aprender cómo aprendo. ¿Cómo aprendí? ¿Qué me resultó mejor? Por decirlo de alguna forma. Y eso lo hacemos a través de preguntas. Se debe generar una evaluación grupal por parte del discipulador. Súper bien, ¿cierto? Yo tengo que ser capaz de evaluar a todo el grupo. No puede quedarme una persona sin que yo sepa si entendió o no entendió. O diga, mejor dicho, más que si entendió o no entendió, porque algo siempre se queda, es qué fue eso que se aprendió, qué fue lo que es con lo que se quedó esta persona. Ya, excelente. Si es que no me queda nadie en el tintero, no, creo que no. No, ninguna respuesta. No, ya. Voy a dejar de presentar esta parte. Ahora, hermanos, hasta aquí vamos siguiendo el hilo de lo que estamos viendo. Estábamos recordando algunas cosas que habíamos visto en clases anteriores. Dedito arriba, sí hemos logrado hasta ahí lo que habíamos considerado en esta dinámica. Ya, súper. Voy a volver a presentar. Ya hicimos la retroalimentación de las clases anteriores. Voy a hacer un resumen súper breve de todo lo que ustedes fueron comentando. Hicimos los comentarios a través de lluvia de ideas, así que esa lluvia de ideas ahora la vamos a sintetizar. Ya. Estuvimos viendo la estructura de una clase. Una clase tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Y en estas partes tengo que ir haciendo diferentes cosas, de lo más simple a lo más complejo. En un inicio, ¿qué es lo que hago? Utilizo una ilustración, alguien lo mencionó por ahí, una ilustración que sea como cotidiana, que me permita a mí entender lo que se va a abordar sin antes haberle dicho que lo voy a ver. Por ejemplo, voy a darle la ilustración de esta ilustración de la salvación, que era de pagar la cuenta, que alguien está endeudado y yo voy y pago la cuenta y no le pido nada a cambio. Ya, yo coloco esa ilustración sin decirle nada, sin decir el tema que vamos a abordar. Es solamente para llevar a la reflexión, ya que es una de las estrategias que siempre ocupaba Jesús para poder indagar ahí, para poder meterse en la conciencia de las personas, para que para que la misma conciencia que Dios puso en nosotros fuera haciendo reflexionar a la persona. Luego de eso, conocimientos previos. ¿Qué es lo que la persona sabe? Le planteo después de que ya hablamos sobre lo que esta persona sabe, le planteo el objetivo. Bueno, esto es lo que tú sabías sobre la salvación, o esto es lo que tú sabías sobre la oración, hoy día vamos a ver esto. Y lo vamos a hacer para poder lograr esto, y ahí viene la motivación. ¿Ya? Hasta ahí, ¿vamos bien con el inicio? ¿Quedan claras las ideas del inicio? Que después ustedes mismos me van a dar ideas cuando yo les muestre la planificación. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya, excelente. Continuamos. En el desarrollo, como ustedes bien dijeron, yo planteo el concepto. Voy a hablar de la salvación, voy a hablar de la oración, voy a hablar del pecado. ¿De qué es lo que voy a hablar?
doy ejemplos bíblicos o ejemplos, digamos, o sigo colocando ilustraciones, también puedo hacer eso. Nunca puedo dejar solamente una ilustración sin dejar un texto bíblico, ¿ya? Porque obviamente nosotros nos basamos siempre en la sana doctrina y la sana doctrina está en las escrituras. Siempre utilizo la Biblia como fuente principal para poder entregar mis ejemplos. Y esto también yo los puedo entregar en cosas cotidianas también que ocurren, pero siempre tiene que estar el argumento bíblico. Y tengo que ejercitar. Yo puedo hacer alguna dinámica que me permita hacer que los hermanos ejerciten eso que yo les estoy enseñando. Buscar en la Biblia otros pasajes, hacer una infografía, armar un mapa conceptual, plantearles problemas que se resuelven con el concepto que nosotros estamos abordando, etc. Ya, todo eso se puede hacer y la idea es que siempre se haga grupal. Hasta ahí, el desarrollo. ¿Lo fuimos recordando bien? Deditos arriba, sí. Carita de duda, si no. No sé qué reacciones tiene esto, pero el que tenga dudas obviamente puede mencionar en el chat, etc. Y nos vamos a la última antes de mostrarles la planificación. Cierre de una clase. Y como bien decían nuestros hermanos, en el cierre de una clase, ¿qué es lo que hago yo? La retroalimentación. Miren, la retroalimentación la hacemos nosotros. Digamos que es la síntesis, es como yo vuelvo a generar, vuelvo a reflexionar en torno a este nuevo conocimiento. Pero obviamente dentro de esa retroalimentación, yo también tengo que hacer que el discípulo me demuestre que aprendió y que yo pueda evaluar todo eso. Lo puedo evaluar de forma individual, de forma grupal, puedo hacer que ellos se evalúen entre sí. Por ejemplo, mi hermano, hoy vi que explicaste bien tal cosa. Entonces uno puede hacerlo con tarjetitas, puede hacerlo a mano alzada. Ahí ustedes tienen que ver su grupo y de acuerdo a eso van trabajando. Y ahí tenemos todo el panorama de clases que nosotros fuimos teniendo. Mis hermanos, comenten ustedes ahora, ¿se entiende hasta ahí? ¿Logramos integrar todo esto? Para pasar a ver la última parte. Sí, no, más o menos. Ya, ahí veo algunos deditos para arriba. Excelente. Ay, alcancé a ver que alguien levantó la mano. Ah, no, creo que era una reacción. Ya. Vamos entonces ahora a la herramienta que yo les voy a dejar a disposición para que ustedes utilicen. Miren, van a ver mucho rojo en esta planificación, pero es porque lo rojo está enfocado en que ustedes son guías, ¿ya? Rojo, guías. ¿Por dónde tengo que ir? Es parecido como cuando uno va a los hospitales a visitar a alguien y dicen, siga la línea roja y va a llegar a las salitas. Ya, algo similar aquí nosotros vamos a ver. Las letras rojas que aparezcan en la planificación nos refieren a lo que las preguntas que yo me puedo hacer para guiarme y escribir lo que debo escribir. Ahora, yo sé que quizás no todos han hecho la lectura de este libro, quizás algunos sí, otros no, pero es el libro, el que le mencioné todo el tiempo durante todas las lecciones, la de Lecciones para Nuevos Creyentes. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ocupar la lección 3, que se llama El enemigo que debemos enfrentar. Esa lección vamos a utilizar ahora para ir planteando ideas. ¿Ya? No vamos a hacer quizá una planificación magistral, pero la idea es que ustedes vayan dando ideas. Yo tengo las mías, pero ustedes pueden tener unas distintas. ¿Ya? A grandes rasgos, para quien no lo haya leído antes, ya, porque quizás muchos de aquí lo han leído, pero para quien no lo haya leído antes, la lección 3
que habla sobre el enemigo al que debemos enfrentar, habla netamente del concepto de tentación. ¿Ya? Es el concepto de tentación. Ese concepto vamos a ver ahora en la planificación que yo les voy a mostrar. Voy a proceder ahora a proyectarla. Si es que la encuentro, aquí está. Denme unos segundos, hermanos, porque se me acaba de perder el archivo. Aquí está. Avísenme, por favor, con dedito arriba, si es que ustedes ya pueden ver la planificación. Y así creo que se proyecta, por lo que veo ahí. Miren, les presento mi formato de planificación. Este es un formato que yo utilizo en el Ministerio de Niños. No es igual, porque hay unas partes que les quité, otras que le coloqué, porque obviamente es distinto al libro que nosotros trabajamos en el Ministerio de Niños, es distinto a este que tenemos aquí. Pero en realidad la mayoría es muy similar. Entonces, yo dejé esta planificación como referencia, ya, aquí la tenemos, les voy a ir explicando parte por parte. Es una referencia para que ustedes hagan su planificación. Pueden ocupar este mismo formato y escribirlo en computador. Si no tienen acceso a computador, pueden hacerlo a manito. Lo importante es que aquí están las preguntas, o digamos, la guía para saber qué poner en tal parte o qué cosas tengo que definir sí o sí, que son las mismas que estaban en la pauta, la primera pauta que yo les entregué. Entonces, yo aquí le borré porque aquí decía Ministerio de Niños y acá decía Cerro Alto. Planificación de clase. Lección. Si yo estoy hablando de la lección número 3, ¿qué puedo colocar aquí? Yo coloco 3. Porque dice la palabra nombre o número de la lección, el título de la clase. Entonces, como yo ya sé que tengo que poner el título de la clase, ¿qué voy a hacer? Me quedo en otro color, lo siento. El enemigo que debes enfrentar. Ese es el título de esta planificación. Ahora, vamos a ir colocando para abajo, no vamos a ir completando todo, obviamente, por tema de tiempo, sino que vamos a ir dando ideas. El enemigo que debes enfrentar, así se llama esta lección. El objetivo, ustedes lo van a colocar aquí. Quiero que alguien voluntariamente, mientras vamos comentando cosas específicas aquí, alguien que me cree un objetivo en torno a esta lección, la lección 3, el enemigo que debes enfrentar, que habla netamente de la tentación. ¿Quién levanta la mano para...? Puede escribirlo en el chat, ¿ya? Lo escriben en el chat y lo vamos leyendo entre todos. Lección 3, el enemigo que debemos enfrentar, que habla del concepto de tentación. ¿Quién se ofrece a hacer ese objetivo? Se los dejo ahí, a ver si alguien se interesa. Ya, pero aquí en esta parte colocamos el objetivo de la clase. Lo que yo quiero que logren los discípulos al finalizar la clase. Ilustraciones. ¿Qué ilustración vamos a utilizar? La vamos a colocar aquí. Por ejemplo, en el de la salvación, el ejemplo. Por ejemplo, el objetivo en el de la salvación sería comprender el concepto de salvación y las implicancias que tiene en mi relación con Dios y con los demás, ¿ya? Ilustración podría ser persona que está endeudada y alguien lo ayuda. Listo. Ahí está la ilustración. Obviamente yo después la explico mejor. Pasaje en estudio, aquí tenemos que ver el pasaje central, que en este caso, este te lo da. El libro te lo da porque te dice versículo para memorizar. Y ahí está, en este caso es 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 al 14. Te da el versículo. Entonces yo lo coloco ahí. ¿Y qué más? A lo largo del texto, a lo largo de las páginas que componen esta lección, sale cada uno de los apoyos de otros textos bíblicos. O sea, los argumentos que yo utilizo.
Y aquí es algo que la actividad práctica, que es una actividad que es opcional si ustedes estiman conveniente que los discípulos se lleven una tarea para su casa, ustedes la anotan aquí, ahí, y escriben, no sé, van a anotar todas las veces que durante estos días tengan dudas sobre la salvación, tengan interrogantes sobre la salvación, la van a dejar anotadas en su libreta y la van a responder, se van a responder a ellos mismos con un texto bíblico que confronte esa duda que tenga en mi mente, esa duda que el enemigo puso en mi mente. Entonces, esa puede ser una actividad práctica para el tema de la salvación. Ahora, con ese mismo ejemplo que yo les di, hermanos, quiero que también me puedan comentar si a alguien se le ocurre alguna ilustración, o sea, un hecho real, un hecho cotidiano que pueda ilustrarme la tentación. Y otro que aparezca en la Biblia, un ejemplo de tentación que aparezca en la Biblia. Cualquiera de los dos pueden tomar. Ahora sí, necesito que empiecen a participar para que vayamos completando estas ideas. Estamos hablando de la tentación. Yo tengo uno, se lo voy a decir después. Ejemplos de tentación. Un ejemplo cotidiano y un ejemplo bíblico, digamos. Aunque podamos generar las ilustraciones y el concepto, vamos bien. Ya, aquí tenemos un ejemplo. Entonces dice Mateos capítulo 4. Ya, súper, excelente. Mateo capítulo 4 del versículo 1 al 11. Entonces, aquí yo tengo una ilustración, una historia real ocurrida, digamos, en la Biblia, que me muestra cómo funciona la tentación. Ya, está excelente, está súper. Muchas gracias, Pastor César, que ya nos entregó un ejemplo. Súper bien. Ya, como no he visto otro ejemplo más, yo le voy a dar el mío, que es una ilustración, eh, digamos, cotidiana. Un ejemplo puede ser cuando te ofrecen una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque te lo ofrecen con la promesa de que te van a solucionar los problemas de las cosas que tú necesitas comprar. Pero ¿qué ocurre después? Tú las compras y siempre pagas un precio, pagas un interés por eso. Y muchas veces, abusando de esto, terminas endeudado. Ahí tenemos el ejemplo de cómo opera la tentación. De que tú buscando algo que crees necesitar, se te, digamos, pone en una trampa, se te casa para que sigas ahí con las consecuencias de esto. De esta, digamos, de esta tentación a la cual te enfrentaste. Ya, vamos ahora, muchas gracias por la respuesta que fueron comentando, y aquí les tengo en esta parte, la última ya, inicio, y aquí hay una serie de preguntas, yo aquí planteé una serie de preguntas que ustedes pueden irse respondiendo para poder ir generando la clase. Ahora, siempre se tiende a hacer lo siguiente, que la planificación se hace en tercera persona. Los discípulos comentan tal cosa. Los discípulos se reúnen en grupo. Los discípulos hacen esto, los discípulos hacen esto. La idea es que uno lo redacte en tercera persona.
Ahora sí, si no lo hace así tal cual, no importa. Sí, la idea de eso es que se enfoque siempre uno en que el estudiante, el discípulo es el que es el centro, el que debe participar más en estas actividades. No solo yo como expositor. Dentro de las preguntas es, ¿qué ilustración base voy a utilizar para reflexionar antes que los discípulos conozcan el tema? Por ejemplo, el ejemplo de la tarjeta de crédito, el ejemplo de la tentación de Jesús. ¿Qué dinámica o estrategia utilizaré para que ellos participen? No sé, voy a colocar una ruleta para que hagan las preguntas, se van a ir designando por orden alfabético para que ellos vayan respondiendo y comentando, etc. Muchas estrategias que usted puede utilizar para que todos participen. ¿Cómo activaré conocimientos previos? Esa es otra pregunta que me puedo hacer. En el caso de la tentación, ¿qué podemos hacer? Podemos colocar una imagen, un ejemplo. Colocar una imagen aquí cuando hablamos de activar conocimientos previos, para yo saber qué conocen ellos sobre la tentación, yo puedo colocar una ilustración, un sobre incógnito, y saco la imagen que está dentro del sobre, y es una imagen del huerto del Edén donde está Eva hablando con la serpiente. Y yo les comento, ¿sabes tú lo que ocurrió aquí? ¿Sabes por qué ocurrió? ¿Qué fue lo que hizo que Eva le hiciera caso a la serpiente? Entonces, ellos van comentando, van dando sus ideas. ¿Y cómo planteo el objetivo? Que eso es lo importante, plantear el objetivo. Ya. Siguiente pregunta para ustedes. Vamos ahora con el desarrollo. ¿Ya? Solamente dar ideas, porque obviamente, como le dije, no vamos a armar una clase completa aquí, sino que son el formato de cómo la cadena de pensamiento que uno tiene que utilizar para hacer la clase. Pregunta, ¿cómo definirían ustedes el concepto de tentación? Les voy a dar una pista. De hecho, en el mismo librito, aquí hay una definición digamos, por oposición, o sea, lo que no es. Te dice lo que no es la tentación y lo que sí es. ¿Cómo la definirían ustedes? Ideas. Porque hay algo que no es tentación y hay algo que la tentación no es y hay algo que la tentación sí es. Pues la tentación no es pecado. Súper bien. No sé quién respondió. Pascual Becerra. Pastor Pascual, ya. Excelente, mi pastor, muchas gracias. La tentación no es pecado. Súper bien. Sería como la primera definición que podríamos dar, y en sí es la primera definición que da el libro, ¿ya? Porque yo este libro lo puedo utilizar no solamente para que ya lo leamos todos juntos y listo, sino que yo lo utilizo como apoyo. Quizás después de que explico algo, yo voy y vamos, ya. Hermanos, tomemos el libro y leamos esta parte. Y la leemos y queda clarito. Después de que yo les hago la actividad, digamos, de reflexión. Súper bien. La tentación no es pecado. ¿Ya? Súper bien. Ahí hay una definición digamos, hacemos el contraste, la oposición de. Se me olvidó el concepto exacto. No es pecado ser tentado. Y ¿qué utiliza? Y ahí podemos empezar a definir qué utiliza el diablo para poder tentarnos. Primero que todo, utiliza nuestras debilidades. Todas nuestras debilidades, nuestros ídolos, todo eso lo utiliza Satanás para poder tentarnos. Todo eso yo lo tengo que definir, lo defino. Ahora, siguiente pregunta para ustedes. El ejemplo lo vamos a pasar de largo porque ejemplos tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, dentro de la tentación, una de las cosas que no debemos cometer, el error que no debemos cometer, es pensar que nosotros tenemos una gran capacidad para resistir la tentación, como confiarnos en nosotros mismos, como le pasó a Pedro en este caso, por ejemplo, que él dijo que jamás iba a negar a Jesús y finalmente ocurrió. Ahí tenemos un ejemplo. Tenemos el ejemplo de Eo, tenemos el ejemplo de...
el ejemplo de Jesús sirve como forma de cómo lidiar con la tentación. No como propiamente tal como una tentación que termina en pecado, ¿cierto? Porque Jesús jamás pecó. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Qué actividad harían ustedes para ejercitar este concepto de la tentación? Una idea, cualquiera, la que se le ocurra. Conversamos varias durante las clases, así que ahí comenten ustedes alguna. ¿Cómo harían ustedes que los discípulos practicaran este concepto de tentación y que también ellos fueran conversando entre ellos, por ejemplo, etcétera? ¿Cómo los harían participar? ¿Los harían trabajar en grupo? ¿Los harían trabajar individual? ¿Los harían buscar algo? Vamos, vamos. No se duerman. Las últimas ideas. ¿Les darían ejemplos? Ya, perfecto, excelente. Nuestro pastor César dice que que entre el grupo cuenten experiencias. Perfecto. Hacemos, por ejemplo, una mesa redonda, como se dice. Una mesa redonda en la cual se debaten ideas y se comenta entre ellos que puede que la persona tenga la experiencia de que venció la tentación, como puede ser que la tentación le venció. Entonces ahí puede comentar, sabe que yo lo solucioné así, o si no lo solucionó, comentemos qué podríamos haber hecho para ayudar a nuestro hermano, qué podemos hacer, qué puede hacer nuestro hermano la próxima vez que le suceda. Y todos cooperamos y todos vamos respondiendo a esto. Muchas gracias, Pastor César. Vamos con nuestra hermana Nélida, que dice, cadena de preguntas sobre el tema. El libro trae un cuestionario, lo revisaríamos juntos. Súper bien. Como bien dice nuestra hermana Nélida, trae un cuestionario, ¿cierto? Los cuestionarios igual son una buena forma de retroalimentación. Cuando nosotros estamos al final de la clase o derechamente lo ocupamos como parte del desarrollo para un producto final, ¿ya? Podemos utilizar también las preguntas del libro, ¿cierto? Podemos hacerle una actividad, ellos comentan y luego vamos respondiendo de manera individual o grupal estas preguntas, ¿ya? Excelente. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna otra idea? Me quedaré con esas dos por mientras y voy a comentar las del cierre. Y en el cierre, las preguntas que aparecen aquí, mis hermanos, es ¿qué actividades realizaré para retroalimentar la clase? No sé, mostraré una PowerPoint o un afiche donde estén las ideas claves. Porque sabemos que en el cierre son ideas claves. ¿Cómo voy a evaluarlo? Con un cuestionario, con preguntas al azar, con una lista, con una pauta de observación que ellos mismos se evalúan a sí mismos. Y ustedes siempre, mis hermanos, siempre planteemos preguntas. ¿Qué pregunta voy a realizar para reflexionar en torno a lo aprendido? ¿Qué les voy a preguntar? Por ejemplo, sobre la tentación. Podría preguntar, ¿de qué formas tienta Satanás? Y ahí todos pueden ir comentando. ¿Cuál es la mayor herramienta para poder vencer la tentación? Comenta, los hermanos. ¿Qué concepto fue el que te quedó más claro o el que más te impactó? ¿Ah? O puede ser, ¿qué fue el concepto más complejo? ¿Con qué tienes dudas todavía? Todo eso, todas esas cosas las podemos preguntar en el cierre. Y la última parte, de acá abajo, la última parte de la planificación, aquí tenemos materiales, que es, como decían en el inicio, en la planificación, cuando yo planifico, tengo que tener claros los materiales que voy a necesitar para llevarlos y que no se me quede ninguno. Y miren, les voy a explicar esta última parte, que es los indicadores de evaluación. Mis hermanos, no coloquen más de 3.
si ustedes, por ejemplo, están viendo esto mismo de la tentación, un indicador puede ser, antes de seguir con esto, acaba alguien más de comentar, nuestra hermana Marcela dio una idea, dice, repartir imágenes donde se muestren distintos tipos de tentaciones, ¿ya? Y que fluya una que algunos le identifiquen y que comparten en forma grupal respuesta a preguntas de, ya, súper bien, ¿cierto? Aquí estamos usando la adecuación de la presentación de la información, porque estamos mostrando una imagen, que es muchas veces, para aquellos que quizás a veces tienen memoria fotográfica, va a decir, oh, esto me lo recuerda, así tal cual como me pasó. Y ahí podemos ir generando el debate, ¿cierto? La comunicación entre ellos. Súper bien, mis hermanos. Excelente. Muchas gracias, hermana Marcela. Ahora, con lo último, en los indicadores, ustedes ponen 3 indicadores, ¿ya? Por ejemplo, comprende la diferencia, o sea, comprende lo que es y lo que no es tentación. Listo. Y entonces yo aquí pongo en esta parte el nombre de los hermanos que participan y le voy colocando si está logrado, según los criterios, logrado, medianamente logrado o por lograr, o sea que no se logró mucho. Y les voy registrando cada uno. ¿Qué otra pregunta puedo hacer? Identifica los pasajes bíblicos que refieren a la tentación. ¿Logrado? ¿No logrado? Y una última podría ser algo referido al material que se elabora. Por ejemplo, logra realizar mapa conceptual sobre la temática abordada. Y listo, y lo voy registrando. 3 indicadores, no más, porque si no, con tantos hermanos, no logro rellenar bien si, imagínense, y colocándole a todos si logró o no logró la actividad. Este, mis hermanos, es el formato que yo les voy a entregar. Ya se los voy a pasar así tal cual para que ustedes puedan ir ocupándolo en sus clases, para que las preguntas les ayuden a armarlo, a armar sus clases. Obviamente a veces uno no va a hacer quizás algo tan complejo o a veces no va a considerar tantas actividades, pero lo importante es que tenga un orden, que yo sepa lo que el alumno sabe, lo que mis hermanos saben, que yo pueda plantear claramente lo que van a aprender, que el concepto quede claro, que lo puedan aplicar a su vida y que me puedan ellos después decir con sus palabras lo que aprendieron. Mientras yo tenga eso dentro de mis actividades, se logra el objetivo. ¿Ya? Obviamente, después con la práctica, uno va a ir haciéndolo, digamos, de manera más, más precisa, más rápida. A la primera, créame que uno se demora bastante en armar una planificación. Así que, mis hermanos, de todo corazón los felicito a quienes yo sé que estuvieron bien atentos y que me di cuenta que aprendieron bastante, que tenían súper claras las ideas. Les agradezco también por la participación, porque yo sé que en un formato digital siempre es muy difícil que se logre una participación eficiente por las conexiones, porque los dispositivos a veces no tienen quizás no están aptos, digamos, a veces para hacer algunas funciones, porque quizás tenemos mucho ruido alrededor, no podemos participar, no podemos concentrarnos, etc. Sé que es difícil, pero ustedes lo han logrado, se quedan con estas herramientas también, que principalmente son para ir enriqueciendo lo que uno va haciendo para la obra del Señor. Así que mis felicitaciones. Les voy a estar enviando la retroalimentación a los que me faltan. Voy a estar también enviando este formato ya de planificación y no se me escapa nada. Así que el Señor les bendiga. Oficialmente quedan aprobados con los TIC
y bendiciones para todos, para cada uno que se ha dado el tiempo de dedicarse al hermoso ministerio de la enseñanza.